Hermanos, se ha instado tanto, se ha exhortado tanto, se ha enseñado tanto acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, que yo creo firmemente que uno de estos días las bancas van a salir a evangelizar. Dice, si no lo hacen mis hijos, lo van a hacer las bancas. Como dijo el Señor, si estos no me adoran, no me alaban, ¿verdad? Las rocas lo harían, las piedras. El Señor puede levantar adoradores, puede levantar evangelizadores, puede levantar siervos, ¿no? El Señor nada le hubiese costado mandar a sus ángeles, ¿verdad?, celestiales para evangelizar al mundo. Pero dice Pablo que escogió lo más bajo, ¿verdad? Escogió lo más bajo que somos nosotros, el hombre, para que, ¿verdad?, llevemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Así es de que hagamos caso a la palabra de Dios, hermanos. Bien, estamos ya a finales de mes. La hermana nos exhorta para el servicio de oración que viene este viernes ya. Ya se fue el mes de enero, unos cuantos días, y se va el mes de enero. Todavía estábamos, no mal recuerdo, unos días estábamos celebrando el año nuevo. Y ahora ya se va el primer mes del año. Y así se está yendo la vida. Se va en un... Dice la palabra, se va un suspiro. La vida es un suspiro. La vida del hombre es como flor del campo, dice, ¿verdad? Por la mañana florece y por la tarde se marchita y se muere. Así es nuestra vida. ¿Cómo la debemos emplear? ¿Cómo la debemos administrar? Bueno, como hijos de Dios, la palabra lo dice todo. Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. ¿Ya hicieron sus resoluciones para este año? ¿Resoluciones se dice en español? ¿Sus promesas? ¿Compromisos? ¿Sus votos? Lo que hace la gente, ¿verdad?, cuando viene el año, empieza el año, hace sus compromisos, sus votos, sus promesas, sus resoluciones, o como le llamen, ¿verdad?, para el año que empieza. Dicen, empieza un año nuevo y voy a hacer de mi vida algo nuevo. Voy a dedicarme a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar esto y voy a cambiar lo otro. Esa va a ser mi vida para este año, ¿verdad? Esto es lo que hace el hombre cada año, ¿verdad? Y es curioso cómo no les dura mucho, ¿verdad? No dura mucho, le dura lo que al triste la alegría. No dura nada. Su compromiso, su resolución, su voto, ¿sí? Kobe, sí, lo escuchamos. Amén. Por fortaleza, por su familia, ¿verdad? Por paz. Por confort. Sí, no sabemos si conoció al Señor, pero hay que orar por su familia, por supuesto, por fortaleza, por el confort de estos momentos de dolor. Como decía, la vida es efímera, la vida
No importa lo popular, no importa las riquezas, no importa lo que hayas hecho en la vida. El día de mañana, el día cuando menos esperemos, el Señor nos manda a llamar. Estemos preparados. Y estamos preparados, hermanos. ¿Verdad? Estamos preparados. Muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio. Marcos 4, 21. Marcos 4, 21. Los jóvenes pueden retirar su escuela dominical. Y nos habíamos quedado hace 2 semanas, si no mal recuerdo, y si ustedes también no mal recuerdan, tomaron notas, estábamos viendo la segunda parábola del libro de Marcos, capítulo 4. Ya vimos la primera, que es la parábola del sembrador. Le dedicamos suficiente y bastante tiempo a esa parábola para que pudiésemos entenderla, saborearla, ¿verdad? Cosa característica que no tenían en ese tiempo el pueblo, ¿verdad? Ellos escuchaban la parábola, tenían que escucharla, oírla y captarla y inmediatamente aplicarla en su vida, hacerla. ¿Lo hago o no lo hago? ¿La tomo o no la tomo? Tenían que tomar esa decisión, tenían que entenderla. Ahora nosotros dedicamos semanas y semanas a una parábola. La estudiamos, la analizamos, vemos, escudriñamos, vemos otros versículos y le damos más énfasis. O sea, lo que el Señor explicamos, lo que el Señor quiere para esa parábola. Tenemos ese privilegio y además tenemos el privilegio más grande, el Espíritu Santo. Nuestro Maestro por excelencia, que viene y que nos enseña, nos instruye y nos lleva a toda verdad, ¿verdad? Ese que si el predicador o el maestro no se sabe explicar, no sabe enseñar, pero el Espíritu Santo viene y nos enseña y nos lleva a escudriñar su palabra, nos enseña su palabra. Entonces, es lo que Él quiere, ese es el propósito por el cual Jesucristo mandó a Consolador, para que estuviese con nosotros, el Espíritu de poder. Bueno, entonces 4:21 todos. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vamos a leer una vez más para recordar solamente lo que hemos visto ya de antemano. También les dijo, 4:21, también les dijo, tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama. No es para ser puesta en el candelero. Hasta aquí estamos bien. Bueno, vimos todo. Vimos más adelante los versículos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, 22, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque el que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hasta aquí. Pueden tomar asiento, hermanos. Segunda parábola del libro de Marcos. Y vamos a dar un recordatorio rapidito, superficial, porque yo sé que ustedes ya han estado leyendo, tomando notas de lo que hablamos la primera vez. Así es que la idea, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? También les dijo, bueno, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama, no es para ser puesta en el candelero. Ok, ¿cuál es el contexto? Dijimos que cuando leemos una parábola tenemos que leer, no fijarnos en los detalles, no desviarnos en los detalles, sino ver el punto central. ¿Cuál es el punto central de esta parábola? Ya vimos que el punto central de la parábola del sembrador, ¿cuál era? La palabra, por supuesto, la palabra, ¿verdad? Claro, pero el punto central que el Señor Jesucristo quería darnos a entender en toda la parábola del sembrador era que unos recibieron, solamente una tierra, una específica tipo de tierra recibió la semilla. Las otras 3 no la recibieron, no germinaron, no crecieron, no dieron fruto, ¿verdad?
Entonces el Señor Jesucristo con eso, el punto central ahí está diciéndonos que en esa parábola que se va a hablar, se va a predicar, se va a enseñar, pero no todos van a recibir la palabra. No todos la palabra va a llegar al corazón, pero unos la van a rechazar. La palabra va a venir las aves del cielo y se la van a arrebatar. Las aves del cielo dijimos que era el diablo, los demonios, ¿verdad? Que se la va a arrebatar. Ese tipo de gente que les dura el gozo como una llamarada, y se extingue. No les dura nada. No hay gozo en su vida ya. El gozo les dura poco. El gozo es espontáneo, es efímero. ¿Por qué? Porque no recibieron la palabra, la semilla no la pusieron en su corazón y no permitió que le diera fruto. Fruto significa que crezca. Fruto significa que la palabra que tú estás escuchando la vas a aplicar, porque eso es la parábola, por eso, con ese propósito el Señor Jesucristo las daba, no para que solamente lo digamos, sino que la apliquemos en nuestras vidas diarias. Y ese tipo de gente, ese tipo de tierra no la aplicaba. Entonces la palabra llegaba tal vez en tierra pedregosa. No había tierra suficiente, la raíz se secaba, ¿verdad? Otra crecían espinas, ¿verdad? La ahogaban, los afanes del mundo, el estrés, problemas, tantas cosas que nos agobian, y eso permite que la palabra de Dios se ahogue. Eso es ese tipo de gente que por problemas se ahogan y no confían en nuestro Padre Celestial. No confían en la palabra de Dios, en todas sus promesas. No confían en lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho una y otra vez. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido. Confiar, es decir, ten fe, sigue adelante, no mengües, no decaiga tu rostro, no te enfríes. Bueno, esos tipos el contexto entonces, o sea, el punto central de esa parábola era que siempre va a haber, tal vez ustedes le van a predicar a 20 y uno solamente va a recibir esa tierra. Uno. Esforzaos, dice el Señor Jesucristo, para entrar ¿por dónde? Por la puerta angosta. Muchos van a querer entrar, pero únicamente dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Quiénes son los valientes? Los machos. No. ¿Quiénes son los valientes espirituales? En el mundo, en el cristianismo no hay machos. Habrá muchos, pero no hay machos. Los que se esfuerzan, los que buscan con ahínco, los que aman al Señor, que lo buscan día tras día, que aman, que tienen hambre y que tienen sed. Esos son los valientes, que no hay nada que les estorbe, nada. Los afanes, los mundos, nada. El diablo, el mundo, la gente, nada. Ellos tienen la mirada en Cristo Jesús, los ojos en el autor y dador de la fe, que es Cristo Jesús. Ellos son los que se esfuerzan, ellos son los valientes, ellos son los que persisten, ellos son los que dijimos hace un momento que voy a hacer un compromiso este año, voy a buscar más del Señor, sí, voy a leer más la palabra, sí, voy a venir a la iglesia más, sí. ¿Les dura lo que al triste, la alegría, el compromiso, un mes? Así somos al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que tengamos ese compromiso con Dios, tiene que ver la semilla en nuestro corazón, tiene que estar la palabra, porque si lo hacemos externamente, me voy a esforzar, voy a hacerme buena gente, voy a hacer esto. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo externamente. Tu corazón no ha sido transformado por la palabra. Tu corazón sigue siendo el mismo. En tu corazón no hay fruto. Tu corazón está endureciéndose, encalleciéndose. La palabra, la semilla no está germinando, no está dando fruto. Aunque quieras aparentar ser diferente, eres el mismo, eres la misma. No nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado. Él conoce los corazones. Y Él lo que busca en un corazón transformado.
Y la transformación no la vamos a hacer nosotros. Nosotros no somos el Espíritu Santo para transformar. Nosotros somos colaboradores, como dice Pablo. ¿Colaboradores con quién? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en tu corazón y en cada uno. Él está obrando día tras día, limando las asperezas, ayudándonos a caminar con Él. Si colaboramos, por supuesto, tiene que haber esa colaboración. El Espíritu Santo no te va a forzar a ti, ni a mí me va a forzar para que seamos buenos hijos de Dios. No. Acuérdense que el Señor nos dio libre albedrío. ¿Me sirves o no me sirves? Es tu voluntad, es tu decisión. Entonces, la idea central, ¿cuál es la idea central en este versículo, en esta parábola? Ya la vimos en la lámpara y el almud. ¿Perdón? No esconder esa luz, no avergonzarse del evangelio, dar fruto, enseñar, no tapar, la luz. La luz, ¿verdad? La luz, la palabra. Sí, alguien levantó la mano, sí, hermano. La palabra del Señor nos dice que Cristo todos los días está saliendo a sembrar. Todos los días que amonestamos, el Señor tiene misericordia de nosotros y siembra la palabra. Y también San Pablo nos dice que Él nunca se avergüenza de la palabra porque es poder de Dios, es el Evangelio. La palabra tiene poder, sí tiene poder, pero cuando la palabra cae en el tipo de tierra que tiene espinos, no se puede, no tiene poder ahí, porque la persona en su corazón está llena de espinos. Empieza a decir la palabra y que la ahoga. Tampoco la palabra, cuando cae en piedras, tampoco se puede, porque la persona tiene sus piedras ahí y no se las puede remover. Lo mismo en el camino, bien las aves se la llevan. Para recibir la palabra y que tenga poder, necesitamos tener nosotros está la tierra 100% preparada, secada, todo para que la semilla caiga y produzca a 60 centímetros. De lo contrario, no se va a poder. El Señor tiene poder, pero no puede hacer nada porque es un caballero. Por eso dice el Señor, solamente tienes tú piedras que están en el camino, en ese corazón, buscar primeramente el reino de Dios para remover esas piedras. Quitar esas aves, debemos de buscar el reino de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y por ahí se tiene que empezar. Si lo creemos, podemos seguir adelante. Si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Dios vivo, la palabra es viva, es eficaz, más penetrante, más filosa que una espada de doble filo. Sino que creemos lo que dice el Señor acerca de su palabra, que es viva, es decir, está hablándonos. Si creemos eso, que de este momento nos está hablando, me está hablando a mí, cuando yo la leo, me está hablando a mí, me está amonestando, me está exhortando, cuando un predicador, cuando escucho un estudio, cuando escucho un mensaje, me está hablando a mí la palabra. Si lo creo que está viva y que me está hablando a mí, podemos ir adelante. Si no lo creemos y la rechazamos, la hacemos a un lado, ¿verdad? Es lo que queremos dar a entender. El enemigo va a venir, te va a decir, eso no es palabra, no es para ti. Tú eres un buen cristiano, tú eres un buen hijo de Dios, tú vas a la iglesia, tú haces eso, tú cantas aleluya, gloria a Dios, levantas las manos, eso no es para ti. Y muchos piensan de esa manera. La palabra de Dios no es para mí, las amonestaciones no es para mí, es para alguien más. Es para aquel que no viene a la iglesia. Es para aquel que está enfrente. Cuando tenemos ese concepto acerca de la palabra de Dios, la categorizamos y la etiquetamos, decimos, esto es para mí y esto no es para mí, ¿verdad? Estamos menospreciando la palabra de Dios. No estamos creyendo lo que Dios está diciendo para nosotros. Porque el Señor yo quiero solamente lo bonito, que el Señor me hable bonito. Y todo lo feo y toda la amonestación, todo lo que da, eso es para el que está enfrente, el que está atrás o la otra iglesia. No es para mí.
no recibimos la palabra, la semilla no la queremos recibir en su corazón, nunca va a germinar. Nunca va a germinar, nunca va a dar fruto. ¿El Señor quiere que dé fruto? Sí. ¿Cuál es el fruto? Ya dijimos cuál es el fruto. El Señor de Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido a ustedes. Para que vayan y lleven fruto. En abundancia. Para eso nos llamó el Señor, para que lleven fruto y nos llevemos fruto en abundancia. Para eso la palabra de Dios germina en nuestros corazones, para que nosotros demos fruto en nuestras vidas. Nos ayuda en nuestras vidas diarias. Nos ayuda en nuestros matrimonios. Nos ayuda con nuestros hijos. Nos ayuda en nuestros trabajos. Pero la despreciamos, como hemos dicho siempre. El Señor sabe. Si la despreciamos, la echamos a un lado, el Señor también. ¿Verdad? El día de mañana, frente al Padre, también nos va a hacer a un lado. No nos va a honrar. No me honraste en la tierra. No me honraste mientras me servías. Yo tampoco te honraré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La palabra es dura. Sí, es dura. Nos gusta que nos esté amonestando el Señor, que nos esté diciendo que estamos fallando, que no estamos cumpliendo, que somos rebeldes, que somos desobedientes. A nadie nos gusta. Pero si somos obedientes, si tenemos oídos para oír y aplicamos la palabra de Dios, el Señor nos estaría hablando quizás de otra manera. Bueno, seguimos con la parábola. Entonces, el contexto aquí de la lámpara, dije, bueno, aquí hay una lámpara que hay que alumbrar, pero hablamos también que no hay que confundir, porque hay muchos versículos en la Biblia, bueno, muchos no quiero exagerar, hay varios versículos en la Biblia que son similares, pero no significan lo mismo. Ya se acordarán lo que hablamos de eso. Entonces, se confunde esta parábola con la de Mateo 5, 15 y 16, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla también de estas palabras, habla acerca de una lámpara, ¿no? Ya lo vimos eso, que no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, pero sigue diciendo el Señor en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ¿cuál es el contexto aquí? Aquí el contexto en este versículo, en Mateo, no es la palabra. No es que alumbremos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando que dice Jesucristo que no se pone una lámpara. La lámpara es para con el fin de que alumbre. Tú metes una lámpara a un cuarto oscuro, ¿con qué fin? Con el que alumbre, ¿no? Ese es el fin, lo que dice el Señor Jesucristo. Pero Él dice que para que todos los hombres puedan ver vuestras obras buenas. Entonces el Señor Jesucristo está usando la metáfora de Mateo 5:15, de que entramos a un cuarto oscuro, completamente oscuro, y está lleno de hombres, el mundo, que está perdido. Pero nosotros entramos con la lámpara. Pero la lámpara aquí en Mateo, repito, no es la palabra, sino es para que los hombres vean en nosotros ¿qué? Las obras buenas, es decir, lo que hablábamos hace un momento, que el mundo pueda ver y decir, este es un hijo de Dios, este es un cristiano, sin que necesario que lo vea con su Biblia aquí cantándola abajo del brazo, sin que diga, sin necesidad que esté diciendo soy un aleluya cristiano. No, es un cristiano, yo lo puedo ver, respira como cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano, es un cristiano. Es el testimonio, dice, para que el mundo glorifiquen a Dios. Ese es el contexto, Mateo 5:15. Sin embargo, el versículo es más o menos igual. Y leemos los dos y pensamos y llegamos a la idea de que, bueno, también Mateo 5:15 habla de la palabra. No, entonces estábamos explicando eso, hablamos de esos versículos que son similares. Mateo 7:2, también hablamos de eso, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Bueno, eso es Mateo 7:2, pero aquí también
En Marcos 24 dice, mirad lo que oís, pues con la medida que medís, os medirán otros y será añadido a vosotros lo que oís. Entonces, si juntamos las dos, son iguales, palabra igual, pero el significado es diferente. ¿Cuál es el contexto aquí en Mateo 7:2? Esta declaración es usada como advertencia, es contra la actitud de juzgar a otros, cuando el Señor Jesucristo está hablando de que no debemos de murmurar, criticar y juzgar a otros. Cuando hablamos del sermón del monte, hablamos de la crítica destructiva. La crítica siempre va a ser destructiva. La amonestación, la exhortación, con el fin de edificar y de levantar al hermano o la hermana, de hacerle corregir, de saber que está en mal, que está haciendo mal, o que está pecando, que está desviando. Eso es diferente, no es criticarlo. Y mucha gente que cuando hablamos de ese estudio, lo toman de igual manera. ¿Por qué me criticas? ¿Por qué me estás diciendo? No es crítica, es una amonestación. Y hablamos en el pasado de cómo mucha gente no lo toma de esa manera. Pues ya falta de humildad, falta de sabiduría, de inteligencia espiritual, no conocen la palabra. Preferible que alguien venga y me amoneste y me diga, estás pecando, estás haciendo mal. Gracias, hermano, ok, pues estoy haciendo mal. Tal vez no me he dado cuenta, tal vez no sé. Esto es una amonestación, es una exhortación. Y la palabra nos enseña que debemos exhortarnos unos a otros. Y este versículo de Mateo está diciendo la actitud de criticar a otros. Yo estoy criticando, hermano, pero la manera que estoy haciéndolo, estoy haciendo a su espalda. Estoy haciéndolo con el fin de ¿qué? Hablando de otros, con el fin de destruir su reputación, su personalidad, su carácter, con el fin de destruirlo a él. Y estoy esparciendo chisme. Esto es crítica. Ese es el contexto de Mateo 5, 15, 16. Pero aquí en Marcos es diferente, ¿sí, hermano? Ahí en 1 Corintios capítulo 2, dice que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. O sea que lo que el Señor está diciendo, cuando nos hacemos a juzgar, vale más que tengas el Espíritu de Dios para que juzgues correctamente. Si no tienes el Espíritu, no te metes a juzgar a la persona, porque por la medida con que estás viviendo mal, te estás poniendo en el lugar del juez verdadero para juzgar. Claro. Sí, tiene que ver. La persona que va a amonestar, exhortar, ¿verdad? Aconsejar a otra persona, tiene que dar testimonio. Tiene que dar testimonio que esa persona es una persona que anda, camina en el Espíritu, es una persona de buen testimonio para que pueda ir a dar. Si no, la persona se le va a voltear, como se le voltearon los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Ahí aquel que quería exorcizar como Pablo. Dice, yo conozco a Pablo. Dice, pero tú ¿quién eres? ¿Verdad? Para venir a darme consejos. Entonces debemos de tener ese testimonio para que podamos tener la madurez. La madurez es el crecimiento espiritual para poder llevar a otros y decirle, estás mal, o sea, ven, te voy a aconsejar, te estás desviando, estás haciendo esto, estás haciendo otro. Y lo estoy haciendo porque muchos usan la crítica, permítanos ahorita, muchos usan la crítica con el fin y llegan y critican y dicen, y lo hago en el amor de Dios. Sacan su frasecita, en el amor de Dios. No usemos esas frases de amor de Dios. Si vas a criticar porque vas a destruir, vas a arruinar su reputación, su carácter, su personalidad, o lo que sea, o quieres mancharlo, enlodarlo, lo que quieras. Y no uses el nombre de Dios en vano. Ahora, si vas a levantarlo, edificarlo, a ayudarlo en su camino, ve con él, ve a esa persona y amonéstalo y dile frente a frente, estás haciendo mal, dice la palabra del Señor Jesucristo, que vayamos y hablemos derecho, ahí enfrente, estás mal, hermano, estás mal. Y si esa persona no quiere obedecer, no quiere hacer caso, no aún así permanece en el pecado, entonces dile frente a la iglesia, para que aprenda. Sí, hermano. Me recuerda, hermano, cuando venía el pueblo de Israel con Moisés
desde la mañana hasta la tarde, y él juzgaba a todos, resolviendo sus casos. Acudía a él porque era una persona que tenía temor de Dios. La persona que tiene temor de Dios no va a estar juzgando a la entera. ¿Sí? Acuérdense de Moisés, se le dio el Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando los otros, el pueblo empezaron a hablar en lenguas, entonces se fueron a quejar con Moisés, porque mira esos que, dice, que dijo Moisés, que más quisiera que todos tuvieran el Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba en Moisés, de la sabiduría de Moisés, con la que aconsejaba, amonestaba, enseñaba, la humildad de ese hombre también, por supuesto, el amigo de Dios. Entonces, son características, son atributos que no vamos a hablar en este estudio, pero son características, atributos que son el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene que brotar y que tiene que crecer en nosotros. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros, ayudarnos a crecer. Y la única manera que hacemos es colaborando con Él, contribuyendo día tras día con Él, escuchando su palabra, haciendo su palabra, aplicando su palabra. En la sabiduría, queremos sabiduría, pero no, la sabiduría el Señor nos la va a dar así, espontáneamente. Señor, dame sabiduría. No, yo te pido sabiduría. No, la sabiduría, ¿cómo se logra? ¿Qué es la sabiduría? Allá. ¿Cómo tengo la sabiduría de Dios? Dice la palabra de Dios que la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, temor a Dios, ¿qué significa? Tengo miedo a Dios, el fuego está escondido. No. Los que son pecadores sí se esconden de Dios. Eso sí. Acuérdense de Adán, se andaba escondiendo abajo de los arbustos porque pecó. Acuérdense, es la primera característica de los pecadores. Se esconden y de Dios, no buscan a Dios ya. Porque saben que Dios va a venir a darles de coscorrones. Les va a decir la verdad. No. Entonces, la sabiduría la buscamos, como dice la hermana, con una relación con Dios. Dios, como dijo mi esposa el jueves, no cumple caprichos ni endereza jorobados. No para que tengamos y estemos diciendo, Señor, ahora quiero esto, ahora quiero el otro, dame esto, dame el otro, se me antoja esto, dame la madurez espiritual, dame el otro, dame esto, yo quiero crecer ya, yo quiero ser otro. No, el camino del Señor, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, es un proceso, y en ese proceso tenemos que estar caminando con Él. Caminando y creciendo con Él. Es la única manera en que nosotros logramos el fruto del Espíritu Santo. Hay frutos falsos, sí hay frutos falsos, pero ese es otro estudio. Luego en Lucas 6:38 dice, dar y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada. Estarán en vuestro seno porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Bueno, aquí está la declaración que está igual que en Marcos. Eso leímos Lucas 6:38, pero aquí leemos también en Marcos que dice, porque el que tiene le será dado y el que no tiene aún le será quitado. Entonces, son versículos más o menos similares, pero con diferentes significados. Repito, la misma declaración, pero esta declaración es usada para alentar, motivar al pueblo del Señor en dar, ¿verdad? Aquí Lucas está hablando que hay que dar. Es un corazón abierto, bondadoso, hay que dar. Hay necesidad en el mundo, hay necesidad en las misiones, hay pueblo cristiano que necesita Biblias, hay pueblo cristiano que no tiene para darle a sus predicadores, para llamar a un predicador o para eso. La palabra de Dios tiene que crecer, tiene que engrandecerse. Si no lo hacemos nosotros, pues otros lo están haciendo. Entonces hay que dar. Dice aquí, dar y se os dará. Entonces es la bendición que dice, se os dará medida buena, apretada, remecida. Esa es la declaración en Lucas 6:38. A un pueblo en dar quiere que demos y quiere que seamos responsables en la mayordomía, en lo que somos. Es decir, entre más das a la causa del Evangelio, al pobre, al necesitado, ¿verdad?
más se te regresará. Es decir, el Señor te bendice, ¿no? El Señor nos bendice. Dice, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Muchos nos gusta darte, dame, sigo engordando con tantas bendiciones, dame, y no quiero dar. No, el Señor no es así. Tú das, te desprendes de lo que das, de lo que te das, y el Señor te da el doble. Y no es evangelio de prosperidad, hermanos. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Tú das y el Señor te va a dar doble. Nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar cuando tengas un corazón desprendido, un corazón que ayude, que con misericordia. Nunca te va a faltar. Tu refrigerador está lleno. Tal vez tu cartera no estará vacía, pero nunca te faltará lo básico, lo necesario, lo esencial. Tendrás salud. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Salud, ¿verdad? Sembrar la semilla donde está buena la tierra, el crecimiento viene, Dios da en abundancia, no solo en monetario, pero sino en espiritual. Bendiciones espirituales, eso es lo que más queremos, ¿verdad? Bástate mi gracia, sí, Señor, tu gracia. ¿Qué más queremos? La salvación, el milagro más grande que tenemos, la salvación. Somos hijos de Dios. Bueno, eso es Lucas, ¿verdad? Pero Marcos 4:24 se lee como una motivación para nosotros de recibir la palabra de Dios. Acuérdense que todas estas parábolas es acerca de ¿qué? De Marcos. De la palabra de Dios. El sembrador es la palabra de Dios. Esta es de... La que estamos leyendo ahorita es de la palabra de Dios también. Así es de que sigamos el contexto de lo que estamos leyendo. Marcos, las parábolas, es Jesucristo hablando una tras otra, pero está hablando de la palabra de Dios. Bueno, es decir, entre más recibamos la palabra, de este Marcos 24 dice, entre más recibamos la palabra, entre más la asimilamos en nuestros corazones, la digerimos, la masticamos, la digerimos, más recibiremos la luz de la palabra de Dios. Y lo dijimos aquí. Entre más tengas hambre de la palabra de Dios, entre más busques de la palabra de Dios, entre más la recibas y la apliques en tu vida, más se te dará bendiciones, la palabra de Dios. Se te dará más sabiduría, la palabra de Dios. Aquel que dice, no puedo hablar, no sé predicar, no sé enseñar. ¿Por qué? Por esto. Porque nunca ha recibido la palabra de Dios. No ha recibido, no la asimila, no la digiere. Persona que no, solamente la oye, la escucha, pero no la aplica, no la hace en su vida. El Señor dice, si no la quieres, no se te dará, punto. No se te dará. Pero es que yo no puedo hablar, pues no vas a poder hablar. Es que yo no sé enseñar, tampoco vas a poder enseñar. ¿Por qué? Porque nunca buscaste de la palabra de Dios. Nunca tuviste esa hambre, esa sed de asimilar más y más la palabra de Dios y de aplicarla, de hacerla, obrarla en tu vida. Entonces eso es lo que dice aquí en Marcos. Más recibiremos la luz de la palabra de Dios, su sabiduría, su inteligencia, el discernimiento y todo lo que los dones, el fruto del Espíritu Santo, eso va a venir más, se nos va a dar más y más cuando nosotros honremos, recibamos y demos fruto a la palabra de Dios. Ahora, es importante que recordemos las similitudes, repito, de los evangelios, no son siempre, ¿verdad? Aparentemente son iguales, pero su significado es diferente. Diciendo esto, con esto entonces podemos preguntar cuál es el significado de la declaración aquí en Marcos de la palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de aquí en esta parábola? La que leímos ahorita, Marcos 21 al 25. ¿Quién opina?
Bueno, vamos a seguir adelante. Cuando hablamos de la parábola del sembrador, dijimos también que toda parábola tiene doble significado, tiene doble efecto, un efecto y otro opuesto. Por un lado es para hacer la parábola más clara para los oyentes, y otra es para ¿qué? Hacerla más ¿qué? La verdad más oscura, es decir, para aquellos que no tienen discernimiento espiritual, no la van a entender, ¿verdad? Para aquellos que no aprecian la palabra de Dios, como estamos diciendo, se van a ir como entraron, preguntándose qué pasó aquí. No aprecian la palabra de Dios. Por eso, en los versículos 9 y versículos 23 leemos que el Señor, repito, dice, oíd, el que tenga oídos que oiga. Entonces, habiendo recordado todo esto, ese es el contexto. Cómo la gente responde en sus corazones a la palabra de Dios. Esa es la parábola de ¿quién? Del sembrador. Bueno, aquí esta parábola también está hablando de cómo la gente va a responder a la parábola, a la palabra de Dios. Se sigue hablando el Señor Jesucristo de la palabra de Dios. Y sigue el Señor Jesucristo preocupado de cómo la gente va a responder a la palabra de Dios. Una parábola y después viene con otra parábola, pero el contexto es el mismo, la palabra de Dios. ¿Cómo va a responder la gente a esa palabra? El versículo 21, ya lo vimos, dice, tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama. El Señor, como siempre lo hace en sus parábolas, el Señor usa objetos comunes en su vida, en la vida diaria, en sus parábolas. Aquí habla de una escena familiar. ¿Por qué es una escena familiar? Las parábolas siempre son escenas familiares, lo hablamos al principio, ¿verdad? Un sembrador, ¿verdad? Un pescador. Son escenas que se ven en la vida diaria en ese tiempo en Palestina. Son escenas para que el pueblo se familiarizara, el pueblo relacionara. No iba a sacar palabras o escenas completamente ajenas a lo que el pueblo no entendía o no conocía, ¿verdad? Entonces, eran objetos comunes. Habla de una lámpara que se puede encontrar en cualquier casa. Y hablamos lo que es una lámpara, no es esto. Una lámpara en ese tiempo era un tazón de barro, ¿verdad? Y tenía aceite con una mecha. Eso es una lámpara. También habla de un hogar, ¿verdad? Un hogar, ¿verdad? Una escena familiar, un hogar. La lámpara que estaba en la casa en días del Señor Jesucristo, como en estos días, ¿verdad? Esta lámpara, repito, era de barro, con aceite, y se ponía una mecha y se encendía. La pregunta que el Señor Jesucristo hace es cuando se trae adentro una lámpara a la casa para ser puesta, si se trae a una casa para ser puesta debajo de un almud. Pregunta número 1, o debajo de la cama, o se pone la lámpara en el candelero, ¿verdad? 3 preguntas que hace el Señor Jesucristo aquí. Son obvias las preguntas, es obvio el entendimiento, sentido común, entender. ¿Para qué usas una lámpara? Para que la luz pueda brillar en la casa. Si tú cuando entramos a nuestra casa en la noche, de noche, lo primero que hacemos es que prender la luz, ¿verdad? Porque si no me voy a tropezar y voy a pegar contra la pared. Quiero ver, ¿verdad? Entonces, para que la luz pueda brillar en toda la casa, hay luz, ok, ya, wow, sí. Eso es sentido común. Ahora, esto parece obvio en esta aplicación, pero no de inmediato, porque Marcos nos dice que aquí en el griego, que fue la traducción inicial, se trata de una lámpara dentro de la casa para ser puesta debajo de un almud de una casa. La pregunta era esa, ¿verdad? Ahora, si leemos otra vez el versículo, tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud, debajo de la cama. Bueno, uno la tiene que traer, por supuesto, es obvio. Las lámparas no caminan por sí mismas. Son objetos inanimados, uno tiene que traerla. ¿Están de acuerdo? Hoy en día tenemos la facilidad que tenemos el switch, nada más lo prendemos. Pero donde no hay switch y no hay luz eléctrica, tenemos que traer adentro una lámpara. Entonces, pero aquí Marcos nos quiere dar a entender que esta lámpara es una persona. ¿Para qué usas una lámpara? Para que la luz pueda brillar en la casa. Si tú entras cuando entramos a nuestra casa en la noche, de noche, lo primero que hacemos es que prender la luz, ¿verdad? Pero aquí Marcos nos quiere dar a entender que esta lámpara es una persona.
¿Me siguen? Y esta persona tiene un propósito en llegar a una casa, en venir a iluminar la casa. ¿Ya me siguen? Entonces parece que es una persona, que es obvio, y esta persona trae una lámpara, y el propósito de la persona con traer una lámpara es de iluminar la casa. No es difícil entender eso. La persona, por supuesto, aquí es ¿quién? ¿Me siguen? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como dice, hay que leer el texto y que leer el contexto. Contexto son otros versículos. No solamente, no se abaquen en un solo versículo. No van a entender la palabra de Dios. La persona es Jesucristo. Juan 3:19 dice, Él es la luz que vino al mundo. ¿Se acuerdan? ¿Juan? No, Juan. El apóstol, el evangelista. Él vino y dice, habla del Señor Jesucristo como la luz. ¿Ya leyeron ustedes el Evangelio de Juan? Él es la luz que vino al mundo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta lámpara o de esta luz? ¿Es acaso para ser encendida debajo de un canasto, de una cama o por ponerse en un candelero? Las tres preguntas. Es una pregunta que hace el pueblo, le pregunta a sus discípulos. Entonces, le aplicamos al Señor Jesucristo. Ya sabemos que la persona que trae la lámpara a alumbrar es el Señor Jesucristo. Entró a una casa que está oscura y vino a alumbrarlo con una lámpara. Ahora, la aplicamos a Cristo y nos preguntamos, ¿acaso vino el Señor Jesucristo al mundo para iluminarlo con la verdad de su palabra o acaso vino para ser escondido? Sí, hermano. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, decimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en luz, así como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre del Cristo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan habla de cómo la luz del mundo, la luz, ¿verdad? También habla de Juan de él como en el Evangelio como el Verbo que se hizo carne, que moró, vivió entre nosotros, y que vive entre nosotros ahora ya, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Bueno, entonces la pregunta era ¿para qué? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para iluminar al mundo o para esconderse? No piensen mucho, hermanos. Es otra pregunta, respuesta obvia. Para iluminar al mundo, ¿verdad? Por supuesto que el propósito de su venida fue el de brillar y dar luz a este mundo de tinieblas. Yo soy la luz del mundo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, a su nombre. Pero sabemos que para muchos judíos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Especialmente a los religiosos en días de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fue que el propósito de Jesús y su misión fue rechazado y por lo tanto fue escondido. ¿Qué fue escondida? La luz. ¿A quién fue escondido? Aquellos que lo rechazaron, aquellos que no creían en él, aquellos que no aceptaron su misión, ¿verdad? Aquellos que no creían que él es el Mesías. Su luz fue rechazada, fue escondida, para que no pudiesen ver. Isaías 53 lo dice, y subirá como cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, más inatractivo para que lo deseemos, ¿verdad? Fue rechazado por el hombre, ¿verdad? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Tenían sus corazones endurecidos por sus obras malas y su incredulidad. No pudieron ver la luz y vivieron en tinieblas. Juan 1:5, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Ustedes leen estos versículos y dicen, bueno, esto es para el pueblo judío, esto es para el tiempo del Señor Jesucristo, esto es para aquellos religiosos que lo rechazaron, es para nosotros. Hoy en día, siglo XXI, la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo, la palabra de Dios es inmutable. Dios, palabra, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra no. Palabra permanece. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No porque habló así con los judíos, nos va a hablar a nosotros porque somos pueblo consentido. Lo mismo pensaban los judíos, que eran consentido pueblo. Por incredulidad, por rechazar su palabra, por no aceptarlo, por falta de fe. Hermanos, no tengo cómo hacer énfasis esto, cómo enfatizar más esto. Para aquellos que desprecian, rechazan y no hacen caso de esto, les llegará su día. Para aquellos, para todos nosotros, yo me incluyo también. Para todos nosotros que rechazamos, no creemos, no aceptamos su palabra, llegará el día. Porque Dios no permitirá que su palabra sea burlada, sea rechazada. Queremos la luz, queremos ver la luz, queremos más palabra, queremos más entendimiento, queremos más sabiduría, queremos más inteligencia, queremos más de ti, Señor. Cantamos, lo adoramos, hicimos, pero no nos basta con cantar y adorarlo y solamente eso. No viene todo eso por medio de cánticos o por estar sentados nada más oyendo. No viene todo eso. Todo eso viene a través de caminar con el Señor, tener esa relación íntima con el Señor. Íntima. El cristianismo no es religión, no es una opción, no es un hobby, no es un pasatiempo, no es un club. El cristianismo es un milagro, el milagro más grande del mundo. Dios en nosotros, Emmanuel. Y si nosotros no lo apreciamos, no lo sabemos valorar, no sabemos darle significado que Dios merece, venerarlo, honrarlo a Él y a su palabra, como dijimos al principio, y dice la palabra ahí, no la quieres, hay otros que sí la quieren. No la honras, hay otros que sí la van a honrar. Se te será quitado lo que tienes y a otros se le dará más. Punto. ¿Quieres seguir rechazando? Es un juego que queremos seguir con el Señor. No podemos jugar, hermanos. No podemos jugar. Tenían sus corazones endurecidos por sus obras malas, su incredulidad, y no pudieron ver la luz, y las tinieblas vinieron a ellos. Juan 1, bueno, continuamos. Entonces el comentario del Señor Jesucristo, ¿verdad?, de esta parábola, en el versículo 21 se encuentra en el versículo 22. Léanos 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de descubrirse. Eso es el comentario que aquí el Señor Jesucristo. Esto está interesante. La pregunta obvia es, ¿cuándo se va a manifestar? Dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. ¿Cuándo? La respuesta yo creo que la podemos encontrar en Apocalipsis 1:7. Rapidito, ya vamos a terminar con el día de hoy. Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. ¿Verdad? A los mismos cuya luz, cuya identidad se le fue escondida, aquellos que no creyeron, aquellos que hoy en día no creen, son incrédulos, son fríos, son apartados, son que no quieren saber de la palabra de Dios. A todos esos se manifestará ellos, pero en juicio, no como Salvador, no como Mesías,
sino como en juicio en su segunda venida. Debemos de tener cuidado. Cuando dio mi esposa el estudio del Apocalipsis, y los que estuvieron aquí lo escucharon, en Apocalipsis, ahí vemos las copas, ¿verdad? Y vemos los tiempos finales, el anticristo y todas esas cosas que se van a venir en estos últimos tiempos. Y mi esposa habló, pues todo esto viene para el pueblo judío, que lo rechazó, no creyó en él, los religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra dice que el infierno fue creado para los demonios, ¿verdad? Para el diablo y para los demonios. Pero también nos dice que para los incrédulos, para aquellos que rechazaron al Señor, ¿verdad? Aquellos que siguen rechazando al Señor y su palabra. Por supuesto, es obvio, se rechaza al Señor Jesucristo, estamos rechazando su palabra, ¿verdad? Uno trae como consecuencia otra. No crees en el Señor Jesucristo, no crees en sus obras, no crees en su misión, o viceversa, trabajan de otra manera. No crees en la palabra de Dios, tampoco estás creyendo en el Señor Jesucristo. Pero yo sí creo en Jesucristo, no crees en su palabra, no la aprecias, la valoras, la veneras, la respetas, no la haces, no la aplicas, no la honras. Entonces no crees en Jesucristo. No, eso no puede ser. No te puedes negar, te estás negando a ti mismo. Si no crees en su palabra, ¿cómo vas a creer en Él? ¿Verdad? Así es que eso es lo que en la segunda venida, a eso va a venir, Señor, a juicio. Bueno, debemos de tener la correcta interpretación de toda la Escritura, especialmente las parábolas. Ya dijimos eso al principio de las parábolas, debemos entenderlas, porque ahí el Señor Jesucristo habla acerca de ¿qué? Cuando dijimos, habla del reino de los cielos. Es una manera de hablar del reino de los cielos, de su palabra. La primera verdad en esta parábola es: la luz de Cristo es escondida de aquellos que están fuera del reino, por ahora. Pero un día esta gloria escondida será revelada para que todos la vean. Pero será demasiado tarde para aquellos que lo rechazaron, para todos aquellos que no creyeron. Ahorita es el tiempo. ¿Cómo es el tiempo? ¿Cómo se llaman estos tiempos? Tiempos, días de gracia. Gracia, es decir, tenemos la chance, tenemos la oportunidad de enmendar, enderezar, corregir nuestros pasos, nuestra vida. Tenemos la oportunidad de tener y buscar ese compromiso con Dios, ese tiempo de gracia, porque llegará el día en que, como hablaba del basquetbolista le llegó su día, le llegó su fin. A todos nos va a llegar. Y cuando sea ese, será demasiado tarde si no lo hicimos. Por eso el Señor dice: velar, estar alertas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo con tu caminar? En tu caminar conmigo. Llevas una relación, no te has aprovechado, valorado mi palabra, la has aplicado, me has servido. ¿Qué has hecho contigo? ¿Eres buen mayordomo o eres nada más uno que se la pasó toda su vida escuchando? Nos podemos pasar la vida escuchando. Pero ahí es nada más, no pasamos de ahí. Entonces, Filipenses 2 dice: el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Cómo? Me fascina estos versículos, me fascina. Aquellos que se les escondió la verdad cuando estuvo aquí en la tierra, se manifestará a ellos cuando regrese por segunda vez en la tierra en juicio. No para apapacharlos, no para decirles: bienvenido, bien hecho, sí, siervo mío. No, para en juicio. Tuvimos la oportunidad en la tierra de recibir su palabra. ¿Qué hiciste con ella? La palabra de Dios se me encomendó. ¿Qué hicimos con ella? Oh, ya la escuché. ¿Qué hiciste con ella? La palabra de Dios no es para que la escuchemos solamente. ¿Qué hicimos con ella?
¿Qué pregunta? Cuando pregunta el Señor, ¿qué hicimos con, entre tantas cosas que nos bendijo el Señor, qué hicimos con ella? Pues nada, Señor, la guardé, como los talentos. La guardé, la guardé y la guardé. Sí, hermano. Volviendo ahí, hermano, a Marcos 4, usted Señor lo añadió, por la medida que miran a otros se les pedirá a ustedes, que más se le añadirá, al que tiene se le dará más, y al que no tiene hasta el poco que tiene se le quitará. Y llevamos a Lucas 19, versículo 20, dice, llegó tu siervo, Señor, aquí tiene su dinero, lo ha tenido guardado, escondido en la tierra. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente y que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiese reclamar los intereses? Luego dijo a mis presentes, quiten el dinero y dénselo al que tiene 10 veces más. Señor, contestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, le aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Amén. La palabra de Dios. Es el haber conocido la palabra y no haberla aplicado, hermano. Porque el que no la conoce no tiene que decir nada, pero el que ya siempre ya conoció y sabiendo que va a venir el rey y le vamos a salir con que el talento que me dice ya se lo escondí en la tierra, porque eres un hombre exigente, sabía que era un hombre exigente y aún así La escondimos su palabra, escondimos lo que más preciado, su palabra, y podemos ir y nos vamos a presentar ante Él como siervos de Dios. Sí. Se hizo menos, se humilló. Otras se humilló, ¿no? Otras versiones se humilló, se hizo menos. Siervos sirven. Ahí viene la palabra. Y es lo que estábamos hablando en los estudios de Marcos, del siervo de Dios, Jesucristo, vino a servir. Y nosotros como hijos de Dios debemos seguir lo mismo, somos siervos de Dios. Todo esto es ¿para quién? Para nosotros, para mí y para ustedes. No es para el viento, no es para las paredes, no es para las bancas, no es para aquel que, no es para mí, porque yo soy muy santo, muy cristiano, no, para todos y cada uno que estamos aquí en ese recinto. Todos. La recibamos o no la recibamos, cada uno depende de cada uno. Vamos a dejarlo hasta aquí, continuamos la semana que entra con los otros versículos, lo que el Señor quiere explicarnos con los otros versículos.